La siguiente conferencista es la Magíster Isis Ortiz Miranda con la conferencia Marco Conceptual y Normativo de los Tribunales Fiscales, Naturaleza y Particularidades. Buenas tardes a todos. Realmente nos encontramos muy complacidos por poder celebrar este evento académico por tercer año. Durante esta última jornada del primer día de congreso vamos a estar desarrollando el tema relativo a los tribunales tributarios. Para efectos prácticos, hemos dividido nuestra presentación en 4 apartados. El primer apartado relativo a unas reflexiones introductorias, el marco conceptual y el marco normativo de los tribunales tributarios. Un segundo apartado de las facultades y competencias de algunos tribunales tributarios en América Latina que hemos seleccionado. Un tercer apartado acerca de la naturaleza jurídica del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá y sus particularidades. Y por último veremos algunas conclusiones. Iniciamos indicando que la aplicación de las normas jurídico-tributarias conlleva un sinnúmero de vínculos, nexos y situaciones entre la administración tributaria y el sujeto pasivo. Y es esa pluralidad de vínculos y nexos lo que tradicionalmente se ha denominado relación jurídica tributaria. Por su parte, la administración tributaria se manifiesta y hace efectiva su voluntad a través de los actos administrativos, afectando positiva o negativamente los derechos de las personas, ya sean personas naturales, ya sean personas jurídicas, y que a su vez son parte de la relación jurídica tributaria. Es ampliamente reconocido, es ampliamente conocido que los actos administrativos son susceptibles de ser revisados. Y es que cuando se origina un desacuerdo, se presenta la necesidad de recurrir a organismos revisores independientes, cuya función esencial sea la resolución de controversias entre la administración y el administrado. Y es aquí, en este momento, donde surgen los tribunales especializados en materia tributaria. El modelo del Código Tributario del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, en su segunda edición, para nosotros, desde nuestro punto de vista, uno de los principales referentes para América Latina, en su artículo 182. Bueno, tengo conocimientos de que en este momento en Panamá se está trabajando ya en su tercera edición. En su artículo 182 precisa como un mecanismo para la revisión de los actos administrativos de una manera expresa a los tribunales fiscales. Vamos a citar este artículo 182. Los actos administrativos de naturaleza tributaria y en particular las resoluciones que determinen tributos y sus accesorios, las de gestión recaudatoria, las que impongan sanciones o las que nieguen el reintegro o devolución de tributos, podrán revisarse mediante los procedimientos especiales de revisión, el recurso de reconsideración y dice expresamente el recurso ante los tribunales fiscales administrativos. Desde nuestro punto de vista, las motivaciones que dan lugar al establecimiento de los tribunales tributarios son sustanciales e indiscutibles. A lo largo de nuestra presentación se confirmará la necesidad de estos tribunales con función revisora. Ahora vamos a proceder a explorar las diferentes denominaciones que algunos estados han conferido a estos particulares organismos, resaltando en este apartado el hecho de que algunos estados le han denominado tribunal fiscal, mientras que otros le han denominado tribunal tributario. Por citar algunos ejemplos,
se ha adoptado el concepto tribunal fiscal, por ejemplo, en Argentina, con la denominación Tribunal Fiscal de la Nación. En Costa Rica, Tribunal Fiscal Administrativo. En México, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y en Perú, Tribunal Fiscal. Son solo algunos ejemplos. El concepto tributario lo han adoptado países como Chile y Nicaragua, con la denominación Tribunal Tributario y Aduanero. Y Panamá, por su parte, también adoptó esta denominación, Tribunal Administrativo Tributario. En este punto nos ha surgido entonces una interrogante. ¿Existe alguna motivación para que algunos estados hayan denominado a esta institución Tribunal Fiscal y otros lo hayan denominado Tribunal Tributario? Con el objeto de procurar una respuesta al interrogante planteada, vamos a realizar una abreviada pero necesaria revisión de las nociones derecho fiscal y derecho tributario. Como punto de partida, dejamos por sentado que la doctrina ampliamente ha reconocido que ambas disciplinas pertenecen al derecho público. También dejamos establecido que compartimos la orientación que destaca el hecho de que el derecho tributario está comprendido dentro del derecho fiscal. No toda la doctrina comparte este criterio. A nuestra manera de ver, esto es así. El derecho tributario es específico y el derecho fiscal es general. El derecho fiscal surge producto de la necesidad de estudiar las normas que regulan los ingresos públicos, sean estos ingresos tributarios o ingresos no tributarios, sin exclusión, debido a que el derecho administrativo no contaba con las normas para este fin. Entendemos entonces que el derecho fiscal, en adición a las normas que regulan los ingresos tributarios, comprende el estudio de las normas reguladoras del ingreso generado por la venta de bienes y servicios del Estado, los ingresos provenientes por el cobro del incumplimiento de contratos y los ingresos productos de las rentas de inversiones, entre otros ingresos. Es mucho más amplio que el derecho tributario. Mientras que el derecho tributario circunscribe su objeto al estudio de las normas que establecen los tributos y las relaciones jurídicas tributarias. En definitiva, su ámbito de estudio es mucho más restringido. Por eso también podemos llegar a la conclusión de que también existe un código fiscal y un código tributario en muchos países. Luego de extrapolar la definición de ambos conceptos, fiscal y tributario, a lo que originó este repaso, que era procurar determinar los motivos de los estados para adoptar la denominación Tribunal Fiscal o Tribunal Tributario, ahora nos surge otra interrogante. ¿Cabe la posibilidad de que ciertos estados hayan adoptado la denominación Tribunal Fiscal debido a que dentro de sus facultades se encuentra el conocer reclamaciones de ingresos no tributarios? Confrontados estos conceptos, estimamos que la determinación de cada estado de optar por una denominación u otra no en todos los casos obedece a la definición de fiscal y tributario, sino más bien pareciese atribuirse a la práctica del uso habitual de los términos de modo indistinto. La tesis anterior será fortalecida cuando en el siguiente apartado se realice un examen de las facultades de algunos tribunales latinoamericanos. Ahora, consideramos oportuno verificar el marco normativo. ¿Y por qué sería necesario determinar si este tipo de organismo es creado mediante leyes o si está contemplado en la Constitución Política de los Estados? Hemos estimado necesario indagar en torno al marco normativo de los tribunales tributarios
con motivo de que en la mayoría de los casos estos han sido establecidos a través de leyes o con normas con rango de ley y no se encuentran contenidos en la Carta Magna de los Estados. Se destacan tribunales de comprobada trayectoria, como por ejemplo el Tribunal Fiscal de la Nación Argentina, con más de 50 años de haberse fundado, y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México, con más de 70 años de funcionamiento, los cuales fueron creados mediante leyes, solo por brindar algunos ejemplos. Desde nuestra perspectiva, luego de repasar el proceso evolutivo de los tribunales tributarios en Latinoamérica, consideramos que ya ha sido superado el debate en torno a la constitucionalidad de estos organismos. Adicionalmente, no escapa a nuestra atención la gran cantidad de estados, que obviamente no son todos, que han optado por el establecimiento de tribunales tributarios. Conocemos, por ejemplo, el caso de Guatemala, que no tiene tribunales tributarios, fuera de la órbita del Poder Judicial, lo que a nuestro juicio debe motivar un análisis posterior para establecer cuáles han sido las motivaciones que han provocado esta situación. Ejercicio que resultaría muy interesante, tomando en consideración que cada nación cuenta con sus propias realidades, las cuales son complejas y que son heterogéneas. Ahora nos referiremos a las facultades y competencias de algunos tribunales tributarios en América Latina. Al profundizar en la normativa que dispone el marco regulatorio de los tribunales tributarios en Latinoamérica, verificamos un proceso evolutivo, el cual va en algunos casos dirigidos a la ampliación de las competencias de estos tribunales y en otros casos se verifica una disminución de las mismas, sin poder concluir marcadas tendencias regionales hacia la desconcentración o hacia la concentración, evidenciándose nuevamente que las competencias dadas por ley se concilian con las características y las necesidades particulares de cada uno de los estados. Veamos algunos ejemplos, solamente para citar. Para el caso de la República de Costa Rica, el Tribunal Fiscal Administrativo es competente para el conocimiento de las impugnaciones contra los actos administrativos de determinaciones de impuestos, establecimiento de sanciones administrativas por incumplimiento de deberes formales y obligaciones de carácter sustantivo o material, peticiones y consultas que realizan las administraciones tributarias del país. Y esto que viene es muy importante, reservándose así al Tribunal Aduanero Nacional de Costa Rica, figura muy importante que Panamá carece de ella, el conocimiento y decisión de las controversias que surjan producto de la administración de impuestos internos, de impuestos aduaneros, perdón. Por su parte, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México, establecido como un tribunal de lo contencioso administrativo. El día de mañana el doctor Mena, el magistrado Mena, nos va a exponer acerca del tribunal muy especial, muy particular de México. Posee competencia para conocer y resolver controversias surgidas por la administración de impuestos internos, multas y sanciones por infracciones administrativas, prestaciones sociales de dependientes del Estado, responsabilidad patrimonial del Estado y exportaciones, entre otras. Amplias competencias. La Autoridad de Impugnación Tributaria de Bolivia es competente para conocer y resolver los recursos de alzada y jerárquico interpuestos por los contribuyentes que impugnan actos administrativos emitidos por el Servicio de Impuestos Nacionales, aduanas nacionales y gobiernos municipales. Nuevamente verificamos amplias competencias. El Tribunal Fiscal de la Nación Argentina, cuando fue creado en el año 1960, solamente tenía competencias para verificar, conocer y
y resolver los conflictos en materia de impuestos internos, pero en el año 1963 se ampliaron sus competencias para impuestos aduaneros, amplias competencias. En el caso de Panamá, el Tribunal Administrativo Tributario posee competencia para conocer y resolver las reclamaciones relativas a impuestos internos, excluyendo de su órbita de acción el conocimiento de las reclamaciones aduaneras, los tributos municipales y las contribuciones a la seguridad social. Sobre este punto, considero importante destacar que el anteproyecto de acto constitucional, y no es la primera vez que lo menciono, no es la primera vez que lo escribo, pero pienso que siempre es bueno recalcarlo y es muy importante porque probablemente se tome en consideración. Elaborado por la Comisión Especial de Consultas de la Reforma a la Constitución Política, finalizado en enero del 2012, incorpora entre las competencias del TAT a las reclamaciones de impuestos, tasas y contribuciones de naturaleza aduanera, municipal, comarcal y de seguridad social. Y consideramos que es importante destacarlo porque de implementarse estas recomendaciones en la modificación a la Constitución que se propone realizar con la Asamblea Constituyente paralela, se podría ampliar considerablemente el ámbito de competencias de la institución. Ahora nos referiremos al tercer apartado de nuestra presentación, denominado Naturaleza Jurídica y Particularidades del Tribunal Administrativo Tributario. Panamá ha iniciado un proceso de incorporación de instituciones ya ampliamente reconocidas y establecidas hace décadas en otras latitudes. Y en contraste con la necesidad que tenía el país de contar con un tribunal autónomo independiente que conociera en segunda instancia las controversias emanadas de la relación jurídica entre el Estado y el contribuyente. Existieron entonces personas que se abocaron a sembrar por años en la conciencia de muchos la idea e importancia de materializar este pensamiento. A través de la Ley 8 del 2010, en sus artículos 156 y siguientes, se creó el TAT, el Tribunal Administrativo Tributario, como un ente autónomo y especializado, con competencias para conocer y resolver, en última instancia administrativa, las apelaciones contra las decisiones de la administración tributaria. Tal y como su nombre lo indica, su naturaleza es la de un organismo de carácter administrativo y posee competencia para conocer y resolver las controversias que surjan producto de la relación jurídica entre el sujeto pasivo y activo de la obligación tributaria, específicamente en materia de tributos internos. No es el único ni el primer tribunal administrativo en Panamá. Comparte su posición con tribunales como el Tribunal de Contrataciones Públicas, encargado de dirimir los conflictos que surjan producto de la contratación pública en Panamá, y con el Tribunal de Cuentas, que fue creado para juzgar la cuenta de los agentes y empleados de manejo del Estado. Como se ha mencionado, el principal marco legal del TAT está dado por la Ley 8 del 2010, norma que tan solo posee 12 artículos que desarrollan su creación, estructura y competencias, lo cual hace que la regulación en cuanto al régimen organizacional del tribunal sea sumamente limitada. A pesar de esta limitación, vamos a procurar extraer algunas principales características de este organismo. Es una institución autónoma, es un organismo colegiado compuesto por 2 abogados y un contador. Sus decisiones se toman por mayoría. Su ámbito de competencia es la materia tributaria.
sus decisiones agotan la vía gubernativa y son susceptibles de ser revisadas por el órgano judicial. Y finalmente, vamos a esbozar algunas conclusiones. Ya sabemos que es la última exposición de la tarde y que están sumamente agotados. En cuanto a la denominación del tribunal, esta varía de un estado a otro, pero debe ser consecuente con su base legal y su estructura organizacional. Sea cual sea su denominación, tribunal fiscal o tribunal tributario u otra, es ampliamente reconocida su importancia como un ente especializado, con facultades de revisión de los actos administrativos en materia tributaria. Su establecimiento repercute en el mejoramiento del clima de seguridad y confianza en la gestión estatal, siempre y cuando sus actuaciones se den en el marco de la legalidad, de la transparencia y de la imparcialidad. Y finalmente, sus decisiones son consultadas y comentadas, sirven como base para la realización de debates, enriqueciendo el desarrollo académico de los estados. Conclusión en cuanto a evolución institucional. Los tribunales tributarios de Latinoamérica han experimentado a través de los años múltiples reformas institucionales, implementando transformaciones y surgiendo figuras novedosas que quizás para tribunales de reciente creación como el TAT se le debe prestar muchísima atención a ellas. Figuras, por ejemplo, en Perú como la queja, la jurisprudencia de observancia obligatoria, la figura del defensor del contribuyente. También observamos en México el Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa. Son figuras que para tribunales de nosotros, que somos un niño que está empezando a caminar, imagínense 3 años de habernos creado en este país, cuando allá hay otros tribunales que tienen 50 y 70 años, tenemos que acortar esos pasos y tenemos que tratar de verificar qué figuras, qué instituciones se han creado en otras partes para tratar de implementarlas acá y que sean efectivas en nuestro país. Conclusiones en cuanto a autonomía. En algunos países de América, estos organismos funcionan eficientemente como una dependencia del Ministerio de Economía o Hacienda, caso del Tribunal Fiscal de Perú y del Tribunal Fiscal Administrativo de Costa Rica. En algunos casos son tribunales autónomos y no dejan de existir algunas corrientes que propugnan por un órgano extrapoder en el cual su base legal expresamente no establezca su dependencia a la esfera de uno de los poderes clásicos del Estado. De esta manera, damos por finalizada nuestra presentación y le agradecemos a todos por su atención.